Vamos ahora a discutir este asunto de un nuevo orden mundial. Como ya vimos en Apocalipsis 17, los reyes del mundo le dan su poder a la bestia. En las llaves de esta sangre, Malachi Martin nos dice que el más grande geopolítico gigante de nuestra era es el Papa. Él dice, en su viaje a Polonia, apenas 8 meses después de su elección, él señaló la apertura del juego final del milenio. Él se convirtió en el primero de los 3 jugadores que entran a la nueva arena geopolítica. Él dice que el Papa Juan Pablo caminará a grandes pasos ahora en la arena del juego final del milenio como algo más que un gigante geopolítico de su era. Él era y continúa siendo el siervo sereno y confidente del gran diseño. Esta es una expresión del lenguaje masónico de símbolos. Aquí está Juan Pablo II con la Comisión Trilateral, y aquí está Juan Pablo II con B'nai B'rith, la francmasonería judía. Esta es una fascinante fotografía simbólica con él en el centro, controlando a los más poderosos grupos de líderes de pensamiento en el mundo, porque eso es lo que la foto simboliza. Ya vimos en Apocalipsis capítulo 17 algunas fotografías de los poderes del mundo rindiéndose a sí mismos ante el papado, Lech Walesa, siendo honrado por su trabajo con la hostia en público. La cumbre de Bush-Gorbachev en Malta, George Bush se refirió a ella como un pórtico hacia el nuevo milenio de la libertad, y fue proclamado como la construcción de un nuevo mundo. Es una gran idea, un nuevo orden mundial donde las diversas naciones son unidas en una causa común. Solamente los Estados Unidos tienen tanto la reputación moral como los medios para respaldarlo. De manera que ellos quieren crear este nuevo orden mundial. Apocalipsis capítulo 13 dijo que la bestia que sale de la tierra sería el poder que lo haría, y Bush nos lo confirma. Para el 1990, un premio Nobel de la Paz fue otorgado a Gorbachev por haber perdido su país, y él se convirtió en el hombre de la década, y los viejos símbolos, que son símbolos masónicos del Imperio Alemán del Este, fueron removidos. El emblema comunista se va. Las noticias de Pretoria News, el 20 de agosto de 1999, la cumbre en 63 países sobre el neoliberalismo. Y Fidel Castro da una señal masónica. Aquí está él con el papado. Todos estos que están en contra del sistema lo están solo en el sentido de que están jugando el juego del hegelianismo, tesis y antítesis, pero detrás del telón todos pertenecen al mismo club.
Averigüemos esto. Fidel fue influenciado significativamente por los padres jesuitas Armando Llorente y Alberto de Castro. De Castro admiraba a Franco. Fidel fue muy activo en una organización jesuita similar a los de los Boy Scouts llamada los Exploradores. Donde sea que un movimiento totalitario estalle, ya sea comunista o nazi, fascista, se puede encontrar a un jesuita con el papel de consejero o líder. En Cuba el consejero de Castro fue el padre Armando Llorente. De manera que olvídense de la idea de que Cuba era antipapa. Un jesuita estaba detrás del telón, estaba jugando el juego de tesis, antítesis. Cuando caen los tiranos en Rumanía, en Panamá y en todos estos países, esos tiranos fueron puestos en el lugar para crear un sistema de miedo y de caos y luego son quitados de en medio y la gente está feliz de renunciar a sus libertades civiles. Ya hemos visto este video aquí del Papa, quien recibe honores de parte de Bill Clinton por su papel en terminar con el imperio comunista. 2.400 de sus fieles están aquí para recibirlo. Él está saludando a la multitud. Arzobispo Regali está al lado del Papa mientras da la mano a la primera dama. Te honramos por ayudarnos a dirigir una revolución de valores en espíritu en Europa Central y en la antigua Unión Soviética, liberando a millones para vivir por conciencia y no por coacción, y liberar a todos nosotros del temor constante de una guerra nuclear. Vuestra Santidad, de parte de todos nosotros reunidos aquí hoy, y de parte de todas las personas de nuestra querida nación, le damos la bienvenida a América. Damas y caballeros, Su Santidad el Papa Juan Pablo II y el vicepresidente de los Estados Unidos. El Papa declara a la comunidad europea como enviada del cielo. Muy fascinante. Konrad Adenauer, quien fue el canciller alemán en ese tiempo en particular, cuando esto se estaba diseñando, bueno, a él se le va a declarar santo. ¿Lo pueden creer? Se le va a declarar santo por su trabajo. El Papa declara la comunidad europea como enviada del cielo. Y el Papa crea muchos santos. Por el momento, según principios católicos romanos, se les ha de declarar santos. Ahora, para realizar la Unión Europea, tuvieron a Maastricht. Maastricht es un pequeño pueblo católico romano en un país protestante en Holanda. Y el simbolismo allí también fue interesante. Las 12 estrellas representan también las 12 estrellas que tienen en el libro de Apocalipsis, las cuales ellos aplican a María en lugar de a la mujer de blanco. También es fascinante que la Unión Europea emitió un póster que fue publicado por toda Europa, donde ellos tenían a la Torre de Babel bajo construcción. ¿Lo puede ver? Esto fue publicado por toda Europa y las estrellas estaban al revés, representando el chivo de Mendez, la cabra de Mendez. Esto es satanismo. Esta es la nueva Torre de Babel. Y los altos políticos franceses dijeron: estamos construyendo una nueva Babel, lo cual enfatizaron con este póster, y en esta ocasión vamos a triunfar. El nuevo Parlamento de la Comunidad Europea está construido como la Torre de Babel. De hecho, tiene una placa adentro o un póster, el cual dice precisamente esto. Y tiene que este andamiaje para dar la apariencia que está bajo construcción. Eso es un tanto arrogante. Esta es la nueva tarjeta de identificación europea y se le ve la parte posterior y la voltea de cabeza. ¿Qué es lo que ve? Ve a la cabra de Mendez. Los cuernos están un poco modificados para dar otro simbolismo de la sede de la tierra, pero la fisionomía facial interna del chivo, de la cabra, está claramente visible. Y lo que esto significa aquí, prefiero no decirlo.
Si vemos a los altos políticos de Europa, esos que están jugando el papel en todo esto son masones. Este es un saludo de manos masón entre Schröder y Kohl, significando que el nuevo masón está tomando el lugar que está dejando el antiguo masón. De la misma manera que vimos que Kerry es miembro de Calaveras y Huesos en América ahora, y que el presidente Bush es miembro también de Calavera y Huesos, y así que no importa cuál de los dos va a ganar la campaña presidencial. Aquí también un masón reemplaza a otro masón. Apuntando al sistema, todos muestran que todos son parte del mismo sistema. Cuando cayó la Unión Soviética, el nuevo emblema que adoptó fue el águila con dos cabezas. ¿Podrían adivinar por qué? Bueno, el águila de dos cabezas es el símbolo de la masonería y obviamente muestra quién está en control. Las reinas, los reyes del mundo, como hemos visto, todos ellos son altos masones y sujetos al pontífice romano. Y el Islam, dimos toda una lección para mostrar la intriga de la religión islámica y de la religión católica, quien detrás del telón, controladas por las sociedades secretas, todos ellos tienen un blanco y un blanco solamente, sujetarse a Roma. De manera que, ¿de qué se trata toda esta guerra con el Islam? ¿Quiénes son estas personas que están jalando las cuerdas en el mundo? ¿Y por qué hay gente que se encuentra restregada entre esos dos polos? De las estrellas del rock en el mundo, como Bono, el cantante de la banda U2, y a los líderes políticos del mundo, todos parecen estar inclinándose al César papal. Del este al oeste, el mundo islámico está actualmente siendo organizado como el antítesis en el mundo religioso, oponiéndose contra la cultura judeocristiana, que es la tesis, y luego, después de esto, tiene que surgir una síntesis donde todos ellos se van a unir. Este es un sitio web. Allí abajo está la dirección del sitio web y que nos da un cuadro relativamente exacto de quién es quién. Adam Weishaupt, John Jacob Astor, Albert Pike, Andrew Carnegie, Irene Dupont, Averell Harriman, Bertrand Russell, Ted Kennedy. Esos son los Illuminati de antaño y los de hoy. George Bush, por supuesto, él es miembro de Calavera y Huesos. Esta es una suborganización secreta del capítulo 322 de una organización alemana y, por lo tanto, relacionados con los Illuminati. Habsburg, Freeman, Ten Hu, Hillary Clinton, Alan Greenspan, Rockefeller, Rothschild, Wallenberg. Esos son los banqueros en este sistema. Los negociadores, Lord Conde Peter Carrington, Jimmy Carter, Harry Kissinger, Lord Conde David Owen, Richard Holbrooke, esos framasones del grado 33, o de los Caballeros de Malta, o de los Bilderbergers, o del Comité de los 300, todos pertenecen al mismo club organización. Si vemos a Franklin D. Roosevelt, Cecil Rhodes, Frederick Engels, todos ellos, Trotsky, Stalin, Marx, Hoover, todas sus afiliaciones, la Logia del Gran Oriente, por ejemplo, la Logia del Gran Oriente. Lenin fue de la Logia del Gran Oriente, Harry Truman de grado 33, Willy Brandt de grado 33, Winston Churchill, hemos visto muchos de estos antes, Helmut Kohl, Comité de los 300, François Mitterrand, framasón de grado 33, ya no vive, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, framasón de 33 grados. Esos son detalles fascinantes. Shimon Peres, Ronald Reagan, George Bush, Gerald Ford. Les he mostrado la firma de Gerald Ford, donde él mismo firmó que él era un framasón de 33 grados. Ahí está, yo lo fotografié en la logia. Y Carter y esta gran gente política en el mundo, Schröder, Netanyahu, Gorbachev, ahí está, Saddam Hussein enlistado como un framasón de grado 33. Ahora, ¿no les parece eso un poco extraño? El rey Hussein, Al Gore, Tony Blair, todos estos asuntos. Vean a Saddam Hussein allá. Aquí está una fotografía de Saddam Hussein. Y esta es una fotografía que fue publicada en la televisión nacional durante la guerra de cómo se veía él.
Ahora, también dijeron que en ese momento que no estaban seguros si esa cinta estaba pregrabada. Eso significa que pudo haber sido pregrabada antes de que la guerra siquiera comenzara. Porque si pertenecen al grupo de los informados iniciados, deberían saber de quién es quién y lo que va a pasar. Ahora, existe un rumor muy interesante sobre este hombre. Fíjense en su cara. Y pongan atención al hecho de que no tiene barba. Tanto la CIA como el Servicio Secreto Británico dijeron en esos tiempos de que este podría ser un doble. Podría ser un doble. Pero no obstante, esto fue lo que fue representado. Él siempre se ha visto así. Nunca tuvo barba. Así es como se veía. Operación Iraqi Freedom, liberación iraquí, el doble problema con Saddam. El líder de la oposición alega de que Hussein murió de cáncer en el 99. Esto fue publicado en el 26 de marzo. El musulmán al-Assadi, un doctor que está viviendo en el exilio en Irán, dijo que él cree que el verdadero Saddam murió de cáncer en el 1999. El verdadero Saddam murió porque tenía cáncer en los ganglios linfáticos y desde su muerte en el 1999 solo están mostrando sus dobles. Y le dijo al periódico italiano Corriere della Sera. Es una historia fascinante. Si Saddam Hussein de verdad estaba muerto y las otras eran historias pregrabadas, entonces, ¿quién estaba gobernando en su lugar? Sus hijos y su esposa y sus otros hijos estaban allí también. Me fascinó que al momento en que estalló la guerra, Inglaterra y los Estados Unidos invadieron la esposa y los hijos de Saddam Hussein, con excepción de los dos hijos que estaban gobernando, fueron sacados de allí y recibieron exilio. ¿Dónde? En Gran Bretaña. De manera que el mismo país que ataca toma a la familia, toda la familia de Saddam, y les da asilo político en Gran Bretaña. Muy extraño. Ahora, si estaba muerto y estaban poniendo dobles como cara pública y en realidad estaban gobernando por medio de los hijos y mostraron estos cuerpos balaceados de dos individuos quienes nadie sabe quiénes son en realidad, ¿quién sabe si eso es verdad en realidad o no lo es? A pesar de la referencia de Qasr, la inteligencia británica pensó que la transmisión podría haber sido pregrabada. Ese es un hecho. Estamos muy conscientes de que él se pasó recientemente muchas horas pregrabando varios mensajes. Tenemos que hacer un poco más de análisis de qué era en realidad lo que estaba diciendo para ver si de hecho era o no Saddam Hussein. Dicho por el Ministerio de Defensa británico, Geoff Huhn le dijo a los reporteros esto. El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, dijo: yo creo que existen algunas dudas sobre si la cinta es pregrabada o si es fresca y basada en eventos recientes. De manera que los dos servicios secretos cuestionaron esos puntos. Luego, finalmente, encontraron el escondite de Saddam Hussein, un lugar bien sucio, dijeron, y arrestaron al hombre y lo mostraron en la televisión nacional. Después de eso, uno ya no escucha mucho al respecto. Y él tiene una barba fantástica. Una barba fantástica. Ahora, si el anterior fue balaceado durante la guerra, entonces este debe de ser el mejor fertilizante para vellos que el ser humano jamás haya inventado. Y a lo mejor quien lo inventó podría volverse un multimillonario si patenta este fertilizante para hacer que la barba creciera así. Usaron por lo menos 3 dobles. ¿Quién sabe quién era este hombre? Y para decir que hicieron análisis de sangre, ¿quién sabe si puede confiar en los laboratorios que hicieron esto? No obstante, él está enlistado como un framasón del grado 33. Hay muchas preguntas en referencia a este hombre y no hay prueba, excepto su familia que está viviendo muy segura en el exilio. La realeza, el príncipe Bernard de Holanda, pertenece al Comité de los 300 y aquí la princesa Beatriz y el príncipe Bertil, la reina, por supuesto, el príncipe Felipe, todos ellos altos framasones. Mengele, Walt Disney, todos estos individuos, el mundo en verdad está siendo gobernado por estos individuos. Ahí está el duque de Kent, dando el apretón de manos masónico bajo el escudo masónico. Él es el gran maestro en turno. Así que él es el framasón de más alto rango al momento, por decirlo así, porque un rey no puede serlo, o un príncipe no puede ser un gran maestro. Él es al presente el gran maestro, de manera que aquí está el más alto luciferiano en turno en el país de Inglaterra.
Los líderes políticos, Bill Clinton, etcétera, y todos estos, ya hemos hablado de ellos, no tenemos que leer la lista otra vez. Jesse Helm, Goldwater, Al Gore y todos estos individuos. Y he puesto las referencias de las páginas web allí, y hay muchos libros que comprueban todos estos nombres. De manera que casi todos los que son importantes en el mundo, todos los que corren en las esferas políticas, están involucrados en estas operaciones secretas. Vimos en las conferencias de Apocalipsis capítulo 17 y 13 cómo habría una alianza santa y cómo los Estados Unidos eventualmente llegarían a ser la potencia para propagar un nuevo orden mundial. La cumbre de Gorbachev en Malta, referida como un pórtico hacia el milenio de libertad, como recordarán. Y la iniciativa llegó para tener este gran movimiento hacia un nuevo orden mundial. Ahora, vamos a echarle un vistazo a este video donde George Bush tiene algo que decir sobre este asunto. Instituciones de libertad están latentes. Las Naciones Unidas pueden ofrecerles vida nueva. Estas instituciones forman un papel crucial en nuestra búsqueda por un nuevo orden mundial, un orden en el cual ninguna nación debe rendir una jota de su propia soberanía, un orden caracterizado por la norma de la ley y no por el recurrir a la fuerza. Así que él dice que las naciones no tendrán que rendir una jota de su soberanía, pero los queremos a todos en un nuevo orden mundial. Básicamente eso es lo que él dijo, de la fuente original. Y luego este terrible incidente ocurrió. Y bueno, hubo muchas muertes. Un incidente muy extraño. Pero antes de que lleguemos a él, vamos primero a ver algo de la historia de este asunto. Los Estados Unidos tenían un problema en que querían introducir leyes antiterroristas, pero no había un terrorismo real en los Estados Unidos. Y luego, de repente, un edificio en Oklahoma, el 19 de abril de 1995, fue destruido por explosiones y señalaron a un hombre, Timothy McVeigh, quien trabajó solo, dicen ellos, y derribó a este edificio estacionando una vagoneta llena de explosivos afuera y volando el edificio en añicos. Este es el reporte oficial. Adentro habían mujeres y niños, y si algo llama la simpatía de la gente, bueno, eso es por seguro algo así. Vamos a dar un vistazo a lo que pasó aquí. Por medio de las autoridades federales, una segunda bomba ha sido encontrada adentro del edificio federal de la ciudad de Oklahoma. Fue una explosión a las 9 de esta mañana que causó el daño, lo está viendo allí mismo. La primera bomba que estaba en el edificio federal explotó, causó el daño que están viendo aquí. El segundo explosivo fue encontrado y desarmado. El tercer explosivo que fue encontrado, y entiendo que están trabajando en él ahora mismo conforme hablamos. Ambos, el segundo y el tercer explosivo, si se pueden imaginar esto, eran más grandes que el primero. La primera bomba que estaba en el edificio federal sí explotó y causó el daño que están viendo allí mismo, Oklahoma City. Así que escucharon en la televisión nacional que una primera bomba explotó y causó el daño que están viendo ahí. Encontraron un tercer artefacto explosivo adentro del edificio. ¿Qué dice el reporte oficial? Que estaba una vagoneta afuera con explosivos. Ahora, yo no estuve allí. De manera que no me voy a poner como un juez sobre lo que pasó allá. Yo solo puedo decir lo que el reporte dijo, lo que dijeron las noticias, y luego haremos algunas preguntas y ustedes deciden qué fue lo que pasó allá. Aparentemente, Timothy McVeigh trabajó solo, al igual que en el caso de Kennedy, él explotó este lugar. Pero testigos oculares dicen que no, que ellos vieron a dos individuos y vieron a esta camioneta en un día anterior y tenía un número.
Pero cuando este edificio explotó, no hubo en realidad un cráter donde se suponía que esta camioneta debía de haber explotado. Ahora, si una camioneta explota afuera del edificio, debe haber un cráter y el edificio debe de estallar por dentro, pero el edificio no estalló por dentro, sino que explotó hacia afuera. Y eso fue hecho por un artefacto de adentro, como ya lo escucharon aquí. Así que ahora, para que encajara el caso y para decir que fue una camioneta, la gente dijo, bueno, de seguro si fue una camioneta, entonces debe haber algunos pedazos sobrantes de la camioneta. Digo, una explosión no se deshace completamente de todos los pedazos de una camioneta. Puede haber quedado hecha añicos, pero debe haber un pedazo del motor o algo así. Pero no había nada. Eventualmente la presión fue tan grande que un agente de la CIA, corriendo a 4 cuadras de distancia, se tropezó con el eje trasero de la camioneta. Y lo encontró. Pero el problema era cómo identificar a este eje trasero como parte de esa camioneta. Ahora, tenían un número de registro y afortunadamente el número estaba en el eje trasero. Ahora, en ningún lado del mundo se ponen los números de registro de los vehículos en los ejes traseros. Así que este es un asunto extraño. Pero de todos modos, a ese pedazo se lo señaló como al único. Pero hubo tanta sospecha rodeando a esta explosión y eventualmente una empresa obtuvo el contrato y destruyeron el edificio antes de que hubiera cualquier posibilidad de investigar sobre lo que pasó en ese evento en particular. Después vino otro evento, las Torres Gemelas. Ahora, ¿qué pasó después del primer evento? Después del bombardeo en Oklahoma, los Estados Unidos, solo 5 días después, ya tenían legislación antiterrorismo en plazo. Y esa legislación antiterrorismo le dio poderes al presidente de los Estados Unidos, donde él podía suspender la Constitución. Pero no le dio poder para que los Estados Unidos pudieran unilateralmente entrar en cualquier país del mundo para hacer lo que quisieran. Para eso necesitaba una base, una legislación hecha a causa de un ataque de guerra, como fue el caso con Pearl Harbor. Se necesitaba que ocurriera un accidente. Bueno, se presentó el incidente en cuanto las Torres Gemelas fueron destruidas. El presidente Bush habla a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 10 de noviembre de 2001. Debemos hablar la verdad respecto al terror. Nunca toleraremos teorías descabelladas de conspiración concerniente a los ataques del 11 de septiembre. Mentiras maliciosas que atentan de quitar la culpa de los mismos terroristas lejos de los culpables. Ahora, ¿no es interesante que George Bush dijo ahí que no hay que tolerar teorías de conspiración que quiten la culpa de los mismos terroristas? ¿Por qué? Porque mucha gente comenzó a creer que había mucho que no estaba bien con estos asuntos en particular. Ahora, vamos a darle un vistazo al primer golpe. Cuando esto pasó, el primer avión chocó. Tim, tu vida va a cambiar, pero más importante es que la vida de tu hijo va a cambiar para siempre. América nunca será la misma después del 11 de septiembre. Nos hemos estado preparando para ese tipo de evento por casi una década. Hemos tenido directivas presidenciales. Es un proyecto llamado Homeland Defense, Defensa de la Patria. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos metraje del primer avión chocando contra ese edificio. Eso significa que hubo una oportunidad para grabar eso. Rápidamente pasó lo siguiente. Aun cuando los líderes del Talibán niegan cualquier papel en esto, un periodista árabe con base en Londres es citado hoy por la prensa asociada diciendo que seguidores de Osama Bin Laden advirtieron hace 3 semanas que iban a llevar a cabo ese tipo de ataque. El jefe de seguridad del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York me dijo que recibió nota de la posibilidad de un segundo artefacto planeado. Otra bomba que pudiera explotar. Él trató de sacar a sus hombres tan pronto como pudo, pero dice que había otra explosión que tomó lugar. Y de acuerdo a su teoría, él piensa que de hecho había artefactos que fueron puestos en el edificio. 45 minutos después de haber empezado la grabación que estábamos haciendo, hubo otra explosión. Fue allá arriba donde estaba el fuego y todo el edificio a ese punto se dobló.
en llamas y todos corrieron. Yo estaba como a 5 cuadras del edificio cuando escuché las explosiones, 3 ruidos sordos, y di la vuelta para ver el edificio del cual acabamos de salir, y cómo se fue para un lado y cayó de lado. Y de repente comenzó sonó como disparos, usted sabe, bang, 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 y luego de repente 3 grandes explosiones. Así que bien, de manera que los testigos dicen que escucharon artefactos secundarios, bang, 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 y una serie de explosiones, y luego los edificios se derrumbaron. Los expertos en demolición dicen que esto es exactamente lo que ocurre en una demolición controlada. Ven, cuando un avión chocó, hubo una gran bola de fuego, y la bola de fuego es todo el combustible a bordo del avión que se quema. De manera que nada quedó allí para explotar, que fue lo responsable para la segunda explosión, o las explosiones secundarias. Si vemos el plano, verá que allí están las Torres Gemelas y hay edificios en todo alrededor, y estos edificios fueron ya sea un poco dañados o no fueron dañados seriamente. Y luego hay una calle y hay otro edificio allá llamado el edificio número 7. Y ese edificio se derrumbó un tiempo después, aunque nada lo golpeó. Y no se dijo mucho sobre esto. ¿Qué causó que el edificio número 7 estallara por dentro? Veámoslo. Ok, ahora miren atentamente. Aquí está. 8 horas después de que el primer avión chocó, un tercer edificio del World Trade Center se derrumba. Este es el edificio número 7 del World Trade Center. Ahora, ven el edificio número 7 derrumbándose. Observen la explosión que viene hacia acá. Esto es lo que se ve de los escombros que vuelan de la torre número 7. Va a ver cómo casi se derrumba hacia la cámara, la torre número 7 del World Trade Center. La CIA habría estado normalmente en ese edificio, pero lo abandonaron, por supuesto, el edificio cuando la catástrofe, el evento ocurrió. Así que, ¿quién habría estado en ese edificio? La CIA hubiera estado en ese edificio, pero evacuaron a ese edificio y 8 horas después el edificio se derrumba en una explosión, parece, controlada. Ahora, nada golpeó a ese edificio. Y estas son unas preguntas muy, muy extrañas que debemos considerar. Después de este evento hubo una respuesta canadiense. Y hubo una gran resolución que fue aprobada anoche en las Naciones Unidas que podría llevar a cabo un nuevo orden en el mundo que sería mejor para todos nosotros. Todo esto fue llevado a cabo sobre nosotros en un mismo día. Y la noche cayó en el mundo diferente, en un mundo donde la misma libertad está bajo ataque. De manera que la respuesta canadiense fue: esto podría traer consigo un nuevo orden en el mundo, como fue decidido en las Naciones Unidas después de la reunión. Gary Hart, ¿qué tuvo él que decir? Hay una posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos pueda usar este desastre para llevar a cabo lo que su padre, una frase que su padre usó, creo, solamente una vez y que no ha sido usada desde entonces, y esa es un nuevo orden mundial. Tim, tu vida va a cambiar, pero más importante es que la vida de tu hijo va a cambiar para siempre. América nunca será la misma después del 11 de septiembre. Nos hemos estado preparando para ese tipo de evento por casi una década. Teníamos directivas presidenciales, es un proyecto llamado Defensa de la Patria. Estamos, como lo hemos estado diciendo esta mañana, en un estado de guerra. Aun cuando los líderes del Talibán niegan cualquier papel en esto, un periodista árabe con base en Londres es citado hoy por la prensa asociada diciendo que seguidores de Osama Bin Laden advirtieron hace 3 semanas que iban a llevar a cabo ese tipo de ataque. El jefe de seguridad del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York me dijo que recibió nota de la posibilidad de un segundo artefacto, otra bomba que pudiera explotar. Él trató de sacar a sus hombres lo más pronto que pudo, pero dice que hubo otra explosión. Bien, ya es suficiente. Hemos visto a los edificios derrumbarse. Hemos escuchado que mientras estas cosas estaban aún sucediendo, el gobierno americano había ya señalado a los culpables. Un puñado de terroristas, nombrándolos por sus nombres, como 25 hombres en total, y todo el complot había sido resuelto al final de los eventos
que se desarrollaron ese mismo día. Una sorprendente pieza de trabajo de detective de investigación después del evento y, de hecho, mientras estaba uno ocurriendo. Ahora, una vez más, permítanme decir, yo no estaba allí, así que déjenme decirles lo que ocurrió y lo que la gente ha dicho sobre estos asuntos alrededor del mundo. Lo que ha sido publicado y lo que son hechos que no pueden ser disputados. Y luego yo no voy a juzgar el asunto porque no estuve allí. Ustedes juzguen el asunto basándose en los hechos. Esta es la historia. Dicen que los terroristas eran de origen árabe y mencionaron a los nombres de los pasajeros en esos aviones, que eran aviones de la aerolínea United Airlines. Y el cerebro detrás del telón es un hombre llamado Atta, quien es apuntado como el que recibió instrucciones de cómo volar un avión. Bueno, cuando anunciaron los nombres, hubo inmediatamente un clamor de los países árabes porque 5 de los terroristas, supuestos terroristas, mencionaron que estaban bien vivos y en buen estado y no pudieron haber estado en el avión. ¿Verdad? Muy importante. Estaban vivos y en buen estado y no pudieron haber estado en el avión. ¿Cómo sabían ellos que Atta era el cerebro de la operación? Vean, en su camino al aeropuerto, de pura casualidad, se le olvidaron sus documentos en el taxi que lo transportaba. De manera que tenían su documentación. ¿Qué terrorista va a dejar sus documentos olvidados? Esa es una pregunta. El siguiente punto, que es muy interesante, es que tienen prueba de que él era el hombre porque él escribió una nota suicida. Todos esos son hechos, todos estos son hechos publicados, lo que estoy diciendo ahora. No me lo estoy inventando. Todo esto tiene su referencia, esto es un hecho. Usted decida el resto por usted mismo. Ahora, él escribió una nota suicida y esta nota de suicidio, él la colocó en su maleta. Y después él entregó la maleta como normalmente hacemos cuando nos subimos al avión. Ahora, ¿qué persona escribiría una nota suicida que iba a ser destruida en un avión que se iba a estrellar? ¿Tiene eso sentido? Así que la verdad es que ellos tienen una nota suicida, pero ahora la pregunta es que si él entregó su maleta para ser puesta dentro del avión, ¿cómo es posible que tenga la nota suicida? Bueno, solo por casualidad, esta es la única maleta que se les olvidó de cargar en el avión. Y así es como obtuvieron a esa nota. ¿Cómo sabían ellos que había terroristas árabes en el avión? Porque nada más había un pasaporte. Nada más sobrevivió en el accidente aéreo, pero un pasaporte se cayó y sucedió que era un pasaporte quemado que todavía se podía identificar uno más de los terroristas. Esta evidencia es muy circunstancial. Ahora, mientras estos aviones con absoluta precisión se estrellaron contra las Torres Gemelas, sus cajas negras fueron totalmente aniquiladas. Estas cajas son hechas de titanio y son diseñadas para sobrevivir dichos accidentes. Ya no queda ninguna evidencia sobre ellas, han sido totalmente destruidas. De manera que tenemos una situación muy extraña. ¿Qué golpeó el edificio número 7? Nada lo golpeó, pero se derrumbó de igual manera. Y existe mucha evidencia de que posiblemente había artefactos secundarios en los edificios, como lo escucharon los mismos comentaristas. ¿Y qué de la infraestructura de los aviones? Bueno, hay ciertas partes tiradas allí. Así que se puede comprobar definitivamente que esos aviones se chocaron contra ese edificio, porque se encuentran ruedas y todo tipo de componentes de los aviones que sobrevivieron a pesar de ese gran accidente. Con esas tremendas explosiones, había partes de estos aviones por todos lados. Cada vez que un avión se estrella, hay enormes partes de fuselaje y etcétera, y que quedan, y ellos algunas veces pueden colocar todas estas cosas juntas, y eso fue el caso en las Torres Gemelas. 3 días antes de que esos edificios se derrumbaran, 3 días antes, las acciones en las aerolíneas habían sido vendidas, con un volumen de mercado tan elevado como no había existido nunca antes.
y ciertos bancos las compraron. De modo que alguien debió haber dado una pista de que algo iba a suceder. Y luego un caso muy interesante. Estaba un hombre en su país, de ustedes, en Canadá, quien dio la casualidad que estaba en la prisión y lo habían puesto en un contexto de casa de juegos. Lo habían preso y lo encarcelaron y dijo, déjame ir, yo estoy trabajando clandestinamente para la CIA, soy un agente, estaba investigando lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo dejaban ir. Entonces él dio los nombres de sus contactos de la CIA y los de la CIA estaban posiblemente avergonzados a causa de esta situación y negaron tener conocimiento del asunto. Y él se enojó mucho porque sintió que lo habían apuñalado por la espalda. Y esto sucede muy seguido en esta industria. Y de manera que él escribió una carta antes del ataque del 11 de septiembre, delineando algunos de los eventos que se iban a llevar a cabo. Y mencionó que naves aéreas iban a estrellarse en las Torres Gemelas y en el Pentágono. Ahora, nadie hizo caso de esto, pero cuando en realidad pasó, entonces esto salió a relucir. De manera que aquí estaba un agente de la CIA quien anunció por adelanto que esto iba a suceder. Pudo haber sido casualidad, pudo no haber sido casualidad. Ustedes díganlo por ustedes mismos. Un tal Atta, el hombre que supuestamente había planeado esto, con solo un entrenamiento de vuelo para volar, y pudo volar con absoluta precisión para estrellarse en esos edificios. Esta es una historia fascinante. Él recibió fondos por $100,000 del servicio secreto de Pakistán a su cuenta bancaria. Y este servicio trabajaba muy estrechamente con los Estados Unidos. De manera que aquí hubo una transferencia de dinero, pero la trama no termina allí. Das Böse sitzt im Pentagon. Hechos. El malo está sentado en el Pentágono. Ahora, ¿quién es este hombre que escribió esto? Este es el politólogo Thierry Meyssan de Francia. Y él tiene algo muy interesante que decir. ¿Quién fue? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que ya tenían todos los nombres de toda esta gente y, sin embargo, no hay prueba concreta de que estas personas estaban en realidad a bordo? Aquí está la historia. Yo solo se la estoy dando a ustedes con los pasajeros y las máquinas que se estrellaron en las Torres Gemelas. Y luego está este caso fascinante del otro avión que se estrelló en el Pentágono. Y aquí hay las fotografías que fueron publicadas. Las fechas estaban extrañamente equivocadas, eran del 12 de septiembre, pero aparentemente dijeron que eso fue porque las publicaron al día siguiente. Y lo que vemos es humo allá. No hay escombros, nada. Aquí falta una pieza, no hay fotografía. Ahí tiene un impacto de una flama, de una llama, y ve esta bola de fuego aquí. Eso es todo. Si se fija en el césped, esto fue todo lo que se encontró, pero no se encontraron partes de un avión, de una nave aérea de la United Airlines. Ninguna parte, nada, nada, absolutamente nada. Ese es el hoyo que fue visto después del evento, y la mayor parte de este hoyo pasó mucho después del evento. Así que la pregunta es, ¿por qué no hay partes de una nave aérea? Una vez más, todas las cajas negras desaparecieron. No hubo cajas negras que sobrevivieron. Y el hoyo es demasiado chico para que algo como lo que en realidad supuestamente pasó. Porque en ningún lado del mundo, aún en el desastre de Lockerbie, hubo un caso donde no se encontraron partes de la nave aérea. Nada aquí. Simplemente no había nada. Lo que es aún más interesante en esta situación es que cuando pone atención a esto, cuando los Estados Unidos gobiernan el mundo, la Iglesia Católica gobernará el mundo. Arzobispo Quigley, en 1903, escribió. Déjenme regresar al 11 de septiembre. Para gobernar al mundo necesita tener acceso a todo el mundo, cuando usted quiera y como quiera. Ahora, este avión que se estrelló en el Pentágono y el otro que se cayó por casualidad, ¿sabían ustedes de eso? El otro que se cayó, y aparentemente había terroristas a bordo que fueron vencidos por ciudadanos fieles. La parte interesante es que ese avión se estrelló en la tierra y nunca se estrelló en ningún edificio.
que se cayó. Y conforme este avión iba cayendo, había un hoyo en la tierra que se hizo. Y el alcalde y los oficiales de esta área corrieron al lugar y aquí estaba un hoyo en la tierra, pero no escombros de nave aérea, nada, absolutamente nada, ni la menor parte, nada. De manera que toda la nave aérea desapareció en un hoyo que no estaba muy grande y no había escombros, ni cajas negras, ni nada. Algo como esto nunca ha ocurrido anteriormente. Pero lo que es aún más siniestro es lo siguiente, porque la gente que murió en el avión, sus descendientes o sus herederos, no pueden reclamar una herencia si no existe un cuerpo. Pero en la investigación, ellos identificaron cada cuerpo humano con su grupo sanguíneo y con las partes del cuerpo que fueron entregados a todos sus familiares. No había partes de la nave aérea, no había nada de ese tipo que se había encontrado, absolutamente nada del avión. Y sin embargo, ellos pudieron identificar a cada cuerpo. ¿Tiene eso sentido? No tiene para nada sentido. Y aparentemente hubo llamadas telefónicas entre la nave aérea y el Pentágono. Tal fue la información que fue publicada. Y la información era que había un grupo de terroristas árabes, que estaban atacando a este lugar, y la llamada telefónica fue hecha con un celular, con un teléfono celular. Pues después, por supuesto, se dieron cuenta que si uno hace una llamada con un teléfono celular, entonces se recibe un registro por esa llamada. Y no hubo ningún registro de tal llamada. De manera que el Pentágono se retractó y dijeron, sí, disculpe, en realidad no recibimos una llamada de un teléfono celular, sino que fue del teléfono a bordo. Así es como pasó. Y otra vez hicieron una investigación, y si usted hace una llamada telefónica del teléfono a bordo, tiene que pasar a su tarjeta de crédito por el aparato, y debe de haber un registro de la transacción de la tarjeta de crédito por ese teléfono. Pero no había registro. Así que el Pentágono se retractó una vez más y dijo, sí, eso es verdad, pero fue hecha como llamada por cobrar. Por eso es que no hubo tarjeta de crédito, porque al individuo se le había olvidado la tarjeta de crédito. Pero usted no puede hacer una llamada por cobrar de un teléfono a bordo de un avión. Y ahí la historia se murió. De manera que hay 4 naves aéreas, no hay partes encontradas, excepto para las que se encontraron en las Torres Gemelas. Hay hoyos en la tierra y absolutamente nada de las naves aéreas. Pero todas las partes de los cuerpos, con el análisis del ADN, estos se encontraron. Estos son hechos muy interesantes, muy interesantes. Habían planeado previamente en la Bay of Pigs, la Bahía de los Cochinos, una operación parecida, aparentemente, esto es historia, donde ellos iban a engañar al mundo haciendo que una nave aérea despegara, después aterrizara, la gente se saliera y luego otro avión teledirigido despegaría y crearía la situación que ellos querían sin que hubiera gente a bordo. Esto ya había sido hecho antes en los Estados Unidos. Así que pregúntense ustedes las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que toda esta evidencia circunstancial señala a que no se hizo de nadie de afuera? Absolutamente a nadie. Y luego vinieron las amenazas de Anthrax, y cuando eventualmente alguien alto en la política sugirió que parecía venir de un laboratorio interno, repentinamente hubo absoluto silencio. De manera que ya no continuemos con el 11 de septiembre y decir, bueno, fue este o aquel. La verdad es que esta es una situación muy extraña. Y si pone atención a los altos responsables en los Estados Unidos, ya sea Madeleine Albright o cualquiera de ellos, usan broches que representan conexiones luciferianas, como chivos y todo esto. Aquí el presidente Clinton está recibiendo la hostia públicamente y él alega no ser un católico romano. Eso es imposible. Hillary Clinton trae
puesto el fénix que se levanta, que es un símbolo masónico. Sherry Blair usa señales masónicas. Los presidentes, los primeros ministros del mundo, ya sea Margaret Thatcher o Carter o los que sean, todos ellos parecen pertenecer a las organizaciones internas secretas. Ya sea que sean líderes religiosos o líderes políticos, o sea que sean europeos o americanos o orientales, todos ellos están involucrados. Antes de continuar, vamos primero a analizar lo que está pasando con África, pero lo haremos en otra sesión.